Muy buenos días. Mi nombre es Paula Gil, soy médica especialista en diagnóstico por imágenes, acreditada en imágenes mamarias. Me desempeño en la ciudad de Neuquén, en la unidad mamaria de Clínica Conciencia y también trabajo en el Hospital Castro Rendón de la misma ciudad. Quiero agradecer a la Fundación Farquín por haberme invitado a dar esta presentación. Espero que les sea de utilidad y bueno, nuevamente muy agradecida. Dentro de los aspectos técnicos y considerar cómo lo hacemos, debemos tener conocimiento y utilidad en equipos de alto campo. Las bobinas deben ser bilaterales en fase, mecanismos de compresión de la mama para posicionar adecuadamente la paciente, y es fundamental el personal administrativo, técnico y médico capacitado en imágenes mamarias. Es verdaderamente un trabajo en equipo. Este es un ejemplo de una bobina dedicada en un resonador, la paciente en decúbito ventral. Fíjense cómo las mamás cuelgan, por eso es importante a veces tener elementos de compresión para evitar los movimientos respiratorios, por ejemplo. Es importante que la paciente esté relajada y asesorar de lo que se va a realizar, así como también ingresar ya con la vía puesta para la posterior inyección de contraste. Dentro de los aspectos técnicos, el equipamiento necesario y que se requiere mínimo e indispensable es un resonador de mayor de 1 Tesla, pero preferentemente de 1,5 a 3, tener potencia de gradiente alta, más de 20, una bobina dedicada, siempre bilateral y preferentemente multicanal, y software para el postproceso. Dentro de las consideraciones generales, debemos saber que en pacientes premenopáusicas, lo ideal es citarla entre el día 7 y 14 del ciclo menstrual. En las pacientes postmenopáusicas en cualquier momento. Ante una terapia hormonal de reemplazo hay que suspender un mes antes. Los anticonceptivos pueden ser en cualquier momento. Si la paciente cursa un embarazo, considerar evitar el primer trimestre, salvo que la situación lo amerite. Presentar un ayuno de 4 horas. Se puede realizar sedación y, lo que es fundamental, contar con todos los estudios previos, mamográficos y ecográficos, para correlacionar. Debemos considerar que, al igual que en la mamografía hay mayor densidad y existen estos 4 patrones básicos que conocemos, en la resonancia existe lo que es el realce de fondo parenquimatoso y que también va de leve a intenso. ¿Qué ocasiona esto? A mayor realce parenquimatoso de fondo, menor es la sensibilidad. En este caso, en la foto de la derecha, prácticamente no presenta realce parenquimatoso de fondo en la primera fase del ciclo, y la misma paciente en la segunda fase del ciclo muestra un importante realce parenquimatoso de fondo. Por ese motivo es fundamental realizar y citar a la paciente en la primera fase. Recordar que para categorizar lesiones visualizadas en resonancia es fundamental la utilización de contraste, siempre gadolíneo. Si es una inyección con bomba, mejor aún, 3 milímetros por segundo. Es fundamental que la paciente firme el consentimiento informado, evitar las complicaciones, hacer una buena anamnesis, interrogarla, explicarle antes de realizar la vía. Esto es una bomba inyectora y podemos ver cómo
se va suministrando el material contrastado. Recordar dentro de las indicaciones de pacientes premenopáusicas que quede claro, entre el día 7 y 14 es lo ideal. Y en pacientes con hormonoterapia de reemplazo deberá suspenderse 4 semanas antes. O sea que la resonancia la realizaríamos 4 semanas después de la suspensión. Esto favorece a disminuir los falsos positivos. Como contraindicaciones, recomendaciones técnicas del ACR describe ferromagnético, que la imagen siempre debe ser bilateral, indicaciones relativas, la resolución temporal, claustrofobia, 5 minutos movimientos o menos para imágenes post-sensibilidad al gadolinio, 3 minutos o menos alguna para el análisis multifásica física que no lo la resolución permita, espacial mínima y el embarazo menor a 1 milímetro en plano y mayor a 3 milímetros de grosor de corte. Como protocolo mínimo que sea bilateral y simultánea, como comentamos anteriormente, secuencias T1, el T2 es fundamental, el T1 con contraste puede ser con y sin FATSAT. Dentro de los protocolos y secuencias, el protocolo normal, un T2 sin contraste axial, un T1 sin y con contraste, con o sin FATSAT, el scan dinámico, la sustracción, disfunción y la reconstrucción MIP. También existen los denominados protocolos abreviados, que es solo para pacientes de alto riesgo y mama densa, utilizando secuencias T2 y un scan dinámico de 4 minutos. En el caso de prótesis T2, y las secuencias dedicadas a silicona y el dinámico es opcional. El análisis y el proceso de la imagen se realiza en la estación de trabajo para realizar una revisión sistemática, comparar con los estudios previos y realizar las siguientes reconstrucciones tridimensionales. Ante una lesión mamaria siempre valoramos las características morfológicas y también la información cinética. En casos de hallazgos BI-RADS 4 o BI-RADS 5 es recomendable realizar el second look ecográfico en el caso que no haya sido descrito para poder realizar la posterior biopsia. En este caso el realce cualitativo con gadolinio, tenemos una secuencia T1 con y sin FATSAT y fíjense cómo se puede observar en unión de cuadrantes superiores el realce parenquimatoso. En este otro caso un realce cuantitativo, ya podemos observarlo y medirlo, como es el caso de este foco de realce, un nódulo de 6,3 milímetros con la curva. Esto sería cuantitativo, puedo cuantificar qué intensidad de contraste tuvo ese realce. A modo informativo, dentro del análisis cuantitativo, sepamos, como ya pueden ver en el libro del BI-RADS, que hay un realce de fase inicial y un realce de fase tardía. En la fase inicial puede ser rápido, medio y lento. Y en la fase tardía, como en este caso, se evalúa si es curva tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Si es elevada, si es en meseta o si presenta lavado. A veces, como es en este caso un realce no masa, dentro de una misma lesión o patología podemos encontrar diferentes curvas. Por eso es importante con el píxel tomarlas en varios puntos. Fundamentalmente en este caso, como es una enfermedad extensa, a veces podemos tener curvas rápidas con lavado y otras veces sin lavado, tipo 2. Este es otro ejemplo
también un realce no masa, fíjense, distribución segmentaria, y cómo tomamos en distintos puntos las curvas, pero más o menos todas son similares. Es fundamental evaluar después del segundo minuto si es tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Otros ejemplos de cómo realizamos el proceso de las imágenes con las consiguientes curvas. El análisis cuantitativo es muy importante, pero no debemos olvidar que lo más importante es la morfología de la lesión, o sea, las características morfológicas que presente en el caso de los realces nodulares o tipo masa, y en el caso de los realces no masa es fundamental la distribución de los mismos. Este es otro ejemplo con una curva rápida con lavado tipo 3. Simplemente es mostrar un artículo donde habla de los protocolos abreviados para pacientes de screening de alto riesgo. Dentro de las aplicaciones clínicas de la resonancia, la más importante es la evaluación prequirúrgica, el carcinoma ductal in situ y biopsias con diagnóstico de carcinoma ductal in situ extenso, cuando hay secreción hemática por el pezón, y screening en pacientes de alto riesgo, BRCA mutadas, también como respuesta a la quimioterapia. Y otras menos frecuentes son evaluar cicatriz subresidiva, adenopatías axilares positivas con mamografía y ecografía negativas, descartar el carcinoma oculto, discordancia entre mamografía y ecografías, que esa es muy solicitada en realidad, la evaluación del parénquima con inyección de silicona libre y los implantes mamarios. Para la doctora Wendy Berg, las pacientes que demostraron beneficiarse con la indicación de resonancia fueron tumores en mamas densas, el carcinoma ductal in situ de alto grado y el carcinoma lobulillar invasor. Este es un ejemplo de un realce masa, fíjense sin contraste y con contraste cómo se va intensificando la señal, y en este caso fue un fibroadenoma. Si ven en las primeras fases, en la filmina del foto del central, que se muestra la presencia de algunas bandas hipointensas muy características del fibroadenoma. Y acá mostramos el análisis cinético para que también sepan que los fibroadenomas toman contraste. Es fundamental entonces describir la etiología de las lesiones. Como comentábamos anteriormente en la filmina anterior, los fibroadenomas pueden generar falsos positivos. También es importante demostrar cuando hay enfermedad multicéntrica y multifocal, como es el caso de una enfermedad bilateral, un carcinoma bilateral, con características morfológicas francamente sospechosas. En este otro ejemplo mostramos una enfermedad multifocal. Fíjense una vez más las características morfológicas, el patrón interno de realce heterogéneo y el estudio cinético, una curva rápida que mostró lavado. Varios estudios han demostrado que hay cambios en el manejo quirúrgico de alrededor del 20 al 30% en las pacientes que realizan una resonancia previa a la cirugía. Y esos cambios son mayores en los tumores grandes, de más de 4 centímetros, el carcinoma lobulillar y en las mamas densas, como reportan los artículos. ¿Qué debemos saber y tener en cuenta como objetivo en el planeamiento quirúrgico? Definir los márgenes de resección del cáncer conocido e identificar lesiones adicionales en la misma mama o en la mama contralateral.
Como reportan estos artículos, es fundamental definir los márgenes del cáncer conocido en la etapa preoperatoria y obtener así una adecuada estadificación. En la evaluación de la extensión de la enfermedad, entonces, descartar enfermedad multicéntrica, si está en distintos cuadrantes, multifocal, si está localizado o confinado al mismo cuadrante, evaluar el compromiso tanto de la piel como de la pared torácica y es importante identificar si hay enfermedad en la mama contralateral, aunque sabemos que no es lo más frecuente. Este es un ejemplo mamográfico. Presenta imágenes nodulares irregulares de la mama izquierda con microcalcificaciones asociadas. Se solicita una magnificación. Como pueden visualizar en la mamografía magnificada, se observan estas imágenes nodulares de márgenes no circunscriptos asociado a la presencia de microcalcificaciones que presentan cierta distribución segmentaria. El estudio ecográfico mostró la presencia de una imagen nodular dominante, irregular, con marcado flujo, y la presencia de algunos nódulos pequeños circundantes. Este es el estudio de la resonancia, misma paciente, mama izquierda, tiene un realce nodular irregular. Fíjense acá en los cortes sagitales cómo se visualizan esos focos de realce asociados a la lesión nodular dominante y con la distribución segmentaria hacia la retroareola. Pero también podemos evaluar que no presenta ni compromiso de piel y no presenta compromiso de la pared posterior. Pero sin duda la resonancia aportó información adicional con estos focos extras. Esta es una reconstrucción MIP. Fíjense qué bonito se ve, qué lindo se ve en la mama izquierda la lesión nodular dominante, los focos adicionales y esta enfermedad extensa. Orienta muchísimo a los mastólogos en la cirugía. Dentro de la evaluación prequirúrgica, el tamaño y la extensión se diagnostica con mayor exactitud en la resonancia. Hay una subestimación mamográfica de alrededor del 14% y una subestimación ecográfica del 18%, como se muestra en este artículo de la Radiology. En este caso, el ejemplo ilustra el alto valor predictivo positivo para predecir el compromiso de la fascia profunda o del músculo pectoral del 71 al 100%. Fíjense en una paciente con compromiso importante de la pared y otro con limitado compromiso. Debido al comportamiento de los carcinomas lobulares invasivos, sin duda es una indicación de resonancia, y este artículo muestra que el 10 al 14% de los mismos tienen mayor frecuencia de falsos negativos y también presentaron mayor correlación entre el tamaño de la resonancia magnética y la anatomía patológica. En este ejemplo de una mamografía densa, una CRC, parecía verse cierta distorsión superoexterna derecha. La misma paciente, la correlación ecográfica, se detectó esta imagen francamente heterogénea, no masa y distorsiva.
la misma paciente le realizamos una resonancia magnética, fíjense en el estudio con contraste y sin contraste cómo puede apreciarse la extensa imagen distorsiva y que retrae las estructuras hasta con compromiso incluso del pezón. Estas son el carcinoma ductal in situ y sus diferentes formas de manifestación con los realces no masa como multifocal, distribución lineal, segmentaria, en regiones. Son las distintas formas de presentación del carcinoma ductal in situ. Sabemos que el 20% de los cánceres nuevos diagnosticados son carcinomas ductal in situ dentro de un estudio de resonancia. O sea que hay una sobreestimación en el screening mamográfico. Un 2 al 3% de las pacientes diagnosticadas y tratadas morirían por una recurrencia del mismo. Y sabemos que alrededor del 9% de las mujeres tienen carcinoma ductal in situ incidental dentro de las autopsias. También sabemos que algunas mujeres con carcinoma ductal in situ tienen un riesgo significativo en desarrollar un carcinoma ductal invasor y aunque morir por cáncer. Más de la mitad de las pacientes con carcinoma in situ dentro de la biopsia nunca hubiesen necesitado algún tratamiento para esa enfermedad. Por eso, el gran interrogante es ¿cómo haremos para diferenciar los carcinomas in situ que progresarán a carcinoma ductal invasor? Por ese motivo debemos interpretar alteraciones mamográficas, ultrasonográficas y de resonancia, conociendo el potencial y las limitaciones de cada método imagenológico. Además, adicionaría que es fundamental que el médico radiólogo dedicado a mamas se especialice, tenga manejo multimodal de todos los métodos y conozca acerca de la patología mamaria. Sin duda, el conocimiento y el tener manejo en imágenes mamográficas acerca de clasificar y categorizar una calcificación benigna de que presente moderada y alta sospecha nos va a ayudar a, sin duda, orientar más en estas pacientes con mayor riesgo en el caso del in situ. En este artículo evalúa las imágenes preoperatorias, el impacto de la resonancia preoperatoria en los cánceres invasores asociados al componente ductal in situ. Es importante saber que, si bien la manifestación más frecuente del carcinoma ductal in situ de alto grado es la presencia de las microcalcificaciones, también saber que se asocian a nódulos, como es el caso de un nódulo de margen indistinto con vasos penetrantes en el Doppler. En este caso mostramos la distribución regional y el realce agrupado con un nódulo de realce en anillo, como se ve en el área central. Otra forma de presentación en pacientes con carcinoma ductal in situ, fíjense con múltiples anillos
considerar que existen formas de presentación del carcinoma ductal in situ que no calcifica, que no se ven mamográficamente. Obvio que hay una creciente preocupación por el sobrediagnóstico y el sobretratamiento del mismo, pero también sabemos que eso se asocia a una disminución del número de cánceres invasores. Sabemos que del 10 al 20% de los carcinomas ductales in situ diagnosticados por mamografía nunca progresarán a un carcinoma ductal invasor. Existe un subdiagnóstico mamográfico del carcinoma ductal in situ del 75 al 80% de los cánceres que se diagnostican en fase invasiva con mamografía anual de screening. Y sabemos que aproximadamente la mitad de estos aparecen como masas sólidas o distorsiones arquitecturales sin microcalcificaciones asociadas. La doctora Christian Kuhl reporta en este artículo que la mitad de todos los cánceres ductales in situ se visualizan por mamografía y resonancia y que aproximadamente la mitad de los mismos de alto grado permanecen ocultos a la mamografía por no presentar calcificaciones. Acá mostramos un estudio mamográfico donde se visualiza mayor densidad en cuadrante superoexterno izquierdo. El mismo caso con la correlación ecográfica, se visualiza este nódulo. Y fíjense, la misma paciente en el estudio de resonancia por esta discordancia radiológica y ecográfica, lo que es esta mama, todo este extenso componente intraductal in situ de alto grado. Bueno, espero que les haya quedado claro que en los últimos años hemos aprendido diferentes caras del carcinoma ductal invasor y a diagnosticar correctamente el carcinoma ductal in situ. Acá dejo un estudio prospectivo y observacional. Y más reportes comparando acerca de la efectividad de la resonancia. También debemos ser conscientes que ante nuevas imágenes adicionales, en el caso de no ser visualizadas con second look ecográficos para realizar la certificación histopatológica convencional, existen lo que es la biopsia guiada con RM, que presenta un costo adicional, y esto ha conllevado a realizar cirugías más amplias, hay mayor número de mastectomías y existen falsos positivos. Dentro de estos aspectos técnicos y este tema que nos tocó hoy, debemos saber que también se realizan otra indicación de la resonancia son los implantes mamarios, que en realidad para la valoración del implante no requiere contraste, pero siempre es recomendable agregar la inyección de gadolínio para no perder la oportunidad y el beneficio de del alto valor predictivo negativo del método para descartar lesiones. Pero bueno, debemos recordar los distintos tipos de prótesis, sus localizaciones, si son retrovectoriales o submamarios, y las rupturas intra o extracapsulares, colecciones, encapsulamientos. Como mencionáramos anteriormente, hay secuencias dedicadas para los implantes. Fíjense estas secuencias de silicon only. En este caso vemos implantes retropectorales con cortes coronales. Fíjense que bien se ven los pliegues. En este caso el encapsulamiento abajo y central, presencia de seromas, o en el caso de la izquierda, en el margen superior, el signo típico de Linguini de ruptura intracapsular. Sin duda, si
la indicación en la evaluación de la respuesta neoadyuvante es fundamental. Acá tenemos un ejemplo de una paciente en agosto. Comenzaba su tratamiento por una enfermedad muy extensa. Fíjense, este realce no masa de la mama derecha. Después, al mes siguiente, se evaluó a ver si presentaba o no respuesta. Y fíjense francamente cómo ha disminuido el tumor en forma fragmentada en este caso. En noviembre, pocos focos, y en febrero, prácticamente estable. Antes de la cirugía. En este caso es para mostrar en la respuesta neoadyuvante de forma concéntrica. Fíjense el ejemplo B, la formación de la masa, y en el E, cómo ha disminuido en forma concéntrica esa masa. En este otro caso también podemos evaluar una enfermedad muy extensa, de aproximadamente 82 milímetros, y su posterior control neoadyuvante, posneoadyuvancia, perdón. Otro ejemplo de enfermedad multicéntrica y multifocal, un realce no masa en la mama derecha extenso y un realce masa multifocal del lado izquierdo. Otro caso de una enfermedad in situ de alto grado, un realce, fíjense detrás de la areola izquierda, retroareolar, un realce lineal, algo segmentario, y resultó un carcinoma ductal in situ de alto grado. En el second look ecográfico pudimos determinar el ducto afectado con la ayuda del Doppler. Las pacientes de alto riesgo, mayor del 25%, como son las BRCA mutadas, además del riesgo individual y en pacientes sindrómicas, son, junto a la mamografía, deberían realizarse estudio de resonancia anual. Bien sabemos que una paciente con mama densa mostró tener más riesgo, del 4,7, a desarrollar cáncer, y desarrollaron aumento de cánceres del intervalo. Simplemente para recordar que el realce parenquimatoso de fondo de mínimo a marcado, como muestra en este slide, saber que el que es más acentuado y marcado presenta menor sensibilidad. Estas les dejo para que puedan leer acerca de los trials de mama densa. La resonancia en pacientes de riesgo intermedio y riesgo promedio de un 15 o un 20% es un gran interrogante. Si debería realizarse o no la resonancia según la historia familiar. Pero sí sabemos que en las pacientes con alto riesgo se han demostrado realmente beneficiadas. Sabemos que se puede reducir el cáncer del intervalo en estas pacientes de alto riesgo. Sabemos qué hay acerca de la especificidad y el valor predictivo positivo. No. ¿Sabemos que provoca demasiados falsos positivos? Sí. ¿Pero es necesaria la mamografía si se dispone de resonancia? Es el gran interrogante. Distintas series y trabajos que han sido estudiados prospectivamente, que comparan la edad de las pacientes y el número de cánceres detectados y cuáles fueron del intervalo. Otros estudios como el EVA Trials
que evalúa la sensibilidad de los métodos mamografía, ecografía y la resonancia magnética. Y fíjense la alta sensibilidad que demostró la resonancia por encima de los estudios mamográficos y ecográficos. Está en pacientes de alto riesgo, estudio de corte multicéntrico prospectivo. Sabemos que las pacientes de alto riesgo entonces ha sido demostrada la alta sensibilidad del diagnóstico y la precisión diagnóstica adicionando resonancia y mamografía, y la ecografía se utiliza para realizar como second look. Esta es una paciente que concurrió a screening de alto riesgo, una paciente BRCA mutada. Un estudio, presenta abundante realce parenquimatoso de fondo, pero mostró este realce masa bien redondo, presenta margen circunscripto de mama izquierda. En el second look ecográfico, que al comienzo había sido negativa, pudo detectarse la lesión, la imagen nodular. Se realizó la consiguiente biopsia percutánea con el diagnóstico de carcinoma ductal invasor. En otras ocasiones, una paciente con antecedentes de carcinoma, sabemos que tiene un alto riesgo y requiere de estrictos controles, y en este caso podemos diferenciar si una paciente muestra una recidiva tumoral ante un aumento de la densidad subcicatrizal. El aporte de la resonancia es fundamental para evaluar recidiva o cicatriz, como este caso que mostró en el área subcicatrizal un realce periférico relacionado con una necrosis grasa. Las pacientes beneficiadas con inyección de silicona libre y la presencia de estos múltiples granulomas de silicona también es una indicación importante dentro de la resonancia con contraste. Espero haber sido lo más gráfica posible. En cuanto a aspectos técnicos, la idea era repasar un poco los aspectos técnicos y mostrar las distintas indicaciones. Pero sabemos que al analizar una lesión mamaria en resonancia hay que valorar tanto las características arquitecturales de la lesión, como son la forma, tamaño, contornos, características internas, de gran importancia a la hora de diferenciar entre la lesión maligna y benigna, y el análisis cualitativo y cuantitativo de la cinética de captación tras la administración de gadolinio. El uso de la resonancia de mama como prueba de imagen o su interpretación en ausencia de datos clínicos y mamográficos previos no se puede considerar una práctica clínica adecuada, ya que la resonancia debe ser siempre entendida como un método de imagen complementario. Muchísimas gracias. Si tienen alguna duda técnica o que requiera los aspectos físicos, técnicos y algo, les dejo mi correo y por privado pueden consultarme lo que quieran, y en los que pueda voy a estar ahí para ayudarles. Muchísimas gracias.